Nos encontramos de nuevo con este tema tan solemne, una verdad de fe de la mayor importancia que confesamos en el credo apostólico cada vez que lo rezamos, y debiéramos rezarlo todos los días, dicen los santos. Así que démosle mucha importancia a nuestra meditación sobre el juicio final. Pongámonos en la presencia de la Santísima Trinidad, del verdadero Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Madre Santísima, a la Virgen, pidiéndole estar a la derecha en el día del juicio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. San Vicente Ferrer, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos con el tema del juicio final, una verdad tan impactante y tan destacada, dicen los santos, como medio para aborrecer los pecados de nuestra vida, arrepentirnos, hacer una buena confesión, porque está la grandiosidad y el temor de Dios que despiertan el corazón, justamente en vistas a que sea de provecho para nosotros, para nuestra salvación eterna, que es lo que quiere Dios de todos los pobres pecadores, su salvación eterna. Pero no se salvarán, no nos salvaremos si no nos arrepentimos, si no nos confesamos. Sin confesión no hay salvación. Y noten ustedes que antes de introducirnos en el tema de hoy, como en el Ave María, en el Dios te salve María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Habíamos dicho en la oportunidad última que la Virgen Santísima estará en el juicio final, pero no intercederá, porque se acabó ya las posibilidades de arrepentimiento en ese momento. Pero quedará muy manifiesto toda su intervención misericordiosa como reina y madre de misericordia, como madre de pecadores, que le ha gustado tanto repetir a los santos que la Santísima Virgen era, porque los que se salvarán gracias a la intervención misericordiosa de la Virgen Santísima, porque recibieron sus gracias, ella les obtuvo del corazón de Dios y las aprovecharon. Pero los que se condenan también verán cómo se farrearon toda la intervención misericordiosa de la Santísima Virgen a favor de ellos para su salvación. Por eso en el Ave María se insiste tanto ahora y en la hora de nuestra muerte, porque ahí se juega todo. La Virgen Santa intercede hasta las puertas del juicio. Y podemos decir que el juicio final, está a las puertas de todo aquel que muere. Porque no se olviden, ya lo hemos dicho, el juicio final supone la ratificación del juicio particular, que hará Dios en el momento mismo de la muerte de cada individuo, pero que ocurrirá en privado, y
ocurrirá solo para el alma, en el mismo instante en que se separe el alma del cuerpo. Pero en el juicio final será ante la faz de todos los pueblos, ante todas las gentes, toda la descendencia de Adán se enterará absolutamente de todo y del por qué ocurrió esa sentencia de salvación o de condenación. Entonces, veamos un paso más, demos un paso más sobre lo que hemos visto hasta ahora. El último punto fue esta sentencia común de los padres, que algunos no le dan, creo yo, la suficiente importancia y que creo que la tiene bastante, ¿no? Que es el lugar físico donde ocurrirá. Ya vimos, sí, la tierra, efectivamente, eso es lo fundamental y dogmático, ¿eh? Pero el lugar físico es el lugar donde ocurrió la redención del mundo, ¿eh? En el lugar donde se jugó, ¿eh?, todo el amor de Dios por la salvación eterna de los hombres, y de todos los hombres porque por todos murió. ¿No? Pero sabemos que efectivamente no todos aprovechan la muerte redentora del Salvador, y es por eso que tantos se condenan, ¿no? No pocos, sino que muchos, ¿no? Sin entrar ahora en el tema del número de los elegidos. Y vimos, a propósito de esto, que el sentir común de los padres nos dice que eso geográficamente, hasta leer el Evangelio, ¿no es cierto?, ocurrió en Jerusalén, sí, pero en un lugar muy preciso, el Valle de Josafat. Y vimos que nuestro Señor no se instalará no es que le vayan a llevar un sitial de madera para sentarse, ¿no es cierto?, sino que Él va a estar sentado en las nubes de los santos. ¿Eh? Él va a estar acompañado de la corte celestial. Van a haber sido arrebatados los santos ante su presencia, irán a su encuentro y estarán acompañando al Rey Eterno, ¿eh?, todos aquellos que le sirvieron y le amaron. Y en cambio, la revelación es clarísima, los comentarios de los padres y doctores de la Iglesia es unánime al respecto. Los pecadores estarán en el suelo. Habían vivido para la tierra, habían dedicado su vida a amar a las criaturas con desprecio de Dios, y bueno, ya su situación física, de estar en el suelo, no en el aire, no tendiéndose al cielo como los elegidos, ya es anuncio del destino eterno que les espera y que ellos mismos se procuraron, porque no nos olvidemos jamás de que no hay excepción al respecto. El que se condena, se condenó por su propia culpa. Y el que se salvó sí por misericordia de Dios, que duda cabe, pero se salvó también porque correspondió a la misericordia de Dios, y es por eso que verdaderamente mereció la salvación eterna. Entonces, en función de esto, veamos a Cristo cómo vino. Ya habíamos visto también que a Cristo se lo va a ver, pero se lo va a ver en su presencia física humana, como hijo del hombre, en cuanto hijo del hombre que nos juzgará, siendo él Dios encarnado. ¿No es así? Pero veamos otros aspectos de esta venida. Los rasgos de su rostro, su semblante, será el mismo que tuvo durante su vida mortal. Los que vivieron y conversaron con él no tendrán más que mirarlo para reconocerlo. Pero esta segunda manifestación de Cristo, en su venida gloriosa, ya no tendrá lugar bajo la apariencia de debilidad y de humildad, sino que será con majestad y con gloria. Como dice San Mateo, en verdad yo os digo, que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. En otras palabras, Jesucristo aparecerá rodeado de todo el aparato y la pompa de un rey divino. Su majestad real no será dudosa para nadie. Y es por eso que
una cosa que la liturgia tradicional de la Iglesia insiste permanentemente y que en la nueva no se alude a ella prácticamente, es justamente el hecho de que a Jesucristo le corresponde el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el supremo emperador de la creación, el supremo creador de todas las criaturas. Entonces esto es una verdad permanente, claro, y se va a manifestar así. Dense cuenta que cuando Poncio Pilato lo interroga a nuestro Señor, le dice, entonces tú dices que eres rey, tú lo has dicho, yo soy rey, para eso he venido al mundo. Entonces esta realeza de Cristo Jesús a quedar manifiesta de una manera asombrosa en el momento del juicio, con este aparato real que se llama, con esta solemnidad, esta pompa real, regia, en la cual Cristo Jesús se va a presentar ante todos los hombres. Y es una de las motivaciones del por qué la necesidad del juicio final, porque acuérdense, ya lo veremos con más detalle sobre algunos otros aspectos, porque estamos ante un juicio donde se juzga de una manera especialísima la dimensión social, política del hombre. Los pecados, todos los pecados pasarán por el juicio, pero lo que estará en primer plano será este plano social político. Y va a ser la condena más solemne por lo mismo de todos los errores contrarios a esta realeza de Jesucristo. Errores que se nombran en primer lugar el liberalismo. El liberalismo que hoy en día tantos cristianos abrazan sin darse cuenta que es la enemistad más profunda contra este reinado de Jesucristo, porque hace de la religión un asunto privado, hace de la religión un asunto interior de la conciencia y no algo a lo cual también deben obligarse, deben someterse todos los reinos, todos los gobiernos, todas las sociedades políticas. Entonces esto es de la mayor relevancia. Y, y va a ser juzgado, por supuesto, ¿no es cierto?, todo lo que procede del liberalismo, que son todas las ideologías modernas. El liberalismo es, en definitiva, la ideología de la Ilustración, la ideología que produjo la revolución religiosa de Lutero, de los protestantes, y la revolución política de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, de la Revolución Norteamericana, de las revoluciones que destruyeron el orden cristiano en nuestra América. Entonces, esa ideología será públicamente, solemnemente anatemizada por Jesucristo, porque es lo absolutamente opuesto a su condición regia, a su imperio sobre el mundo, sobre los hombres, sobre la historia y sobre la eternidad. Sobre la eternidad. Porque Cristo Jesús, contrariamente a lo que han pretendido algunos, no es que simplemente aquí se manifiesta como rey y después entrega su realeza, digámoslo así, al Padre, y desaparece la realeza de Jesús, nuestro Señor. Eso fue solemnemente condenado como herético. Su realeza es eterna, es por los siglos de los siglos. La realeza de Cristo, el Rey eterno de la gloria, el emperador divino. Y la ideología hoy en día del anarquismo, del marxismo, del comunismo, del socialismo, bajo todos los colores habidos y por haber. ¿Por qué? Porque son la oposición más absoluta a esta realeza de Cristo Jesús. Su gloria de Redentor será patente tanto a los buenos como a los malos, aun cuando su gloria divina no podrá ser vista por los que estén a su izquierda. Acuérdense que la izquierda es la manera figurada de representar a todos los condenados, que son los que están pisando tierra, porque sus cuerpos resucitados
tienen un peso espantoso. No son capaces, digamos, de levantar, no tienen la agilidad de los elegidos que han volado al encuentro de Jesucristo. Los elegidos glorificados y la multitud de los ángeles formarán alrededor de su trono un coro tan resplandeciente que nadie será capaz de describirlo. Ya es el anuncio de su glorificación. Qué hermosura, qué grandeza. Y dense cuenta que si ustedes se ponen a ver los cuadros que ayudan mucho de los grandes pintores cristianos acerca del juicio final, uno se encuentra con esa multitud en el aire y la gente dice, pero ¿quiénes son estos que están en el aire? ¿Eh? Y comienzan a ver en el suelo los que están resucitando y quienes y no ven la diferenciación de derecha e izquierda en este sentido, justamente porque se olvida este aspecto que les estoy diciendo. ¿Mm? Los que hayan combatido con más constancia, los que le hayan seguido más de cerca en la arena de los sufrimientos, ¿no?, como guerreros de Dios, estarán los más cercanos a su persona. Y dice el libro de la sabiduría, aparecerán con la frente levantada y serena, con una gran confianza frente a los que les oprimieron tiránicamente durante su vida. Que por eso que en el sacramento de la confirmación, el señor obispo, ¿no es cierto?, impone la mano sobre la cabeza del cristiano y le unge con la fórmula trinitaria en la frente y le da la palmada, ¿no es cierto?, que le impresiona tanto a la gente para que no se avergüence de Cristo Jesús, porque aquel que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial. Entonces, por eso aparecerán los elegidos, los que vuelan gloriosos al encuentro del Rey divino, aparecerán, ¿no es cierto?, con la frente levantada y serena. Y dice el libro del Apocalipsis, vienen las nubes del cielo y todo ojo le verá. Y ya la visión de Cristo Rey, del Rey con todo este aparato solemnísimo, con toda esta comitiva real, imperial, que se va a hacer presente en el Valle de Josafat, ya esa visión va a ser un motivo de espanto para los condenados, un motivo de suplicio, de tormento para los condenados. Como para los que se salvan, ya será un motivo de alegría, de regocijo. Ya estarán gustando el premio. Porque no vayan a pensar que resucitan gloriosos, pero todavía no gozan de la gloria. Porque si resucitan gloriosos y ya sus cuerpos son gloriosos y pueden volar, ya están gustando. Otra cosa es que todo quede oleado y sacramentado con el sello final, ¿no es cierto? Que le pone el sello en el documento final. Bueno, eso será la última palabra con la última sentencia. Pero las cosas ya están muy claras. Acuérdense que se ratifica. El texto sagrado, al decirnos, como les decía, que Cristo está sentado sobre su trono de gloria, hay que entenderlo como el trono de sus santos. El trono de sus santos. Es muy bonito ver en las imágenes antiguas que se alcanzaron a grabar eh, cuando al romano pontífice se lo llevaban así en la silla gestatoria con sus príncipes de la nobleza romana, y iban el papa coronado con la triple corona. Era una especie de anuncio de esto. ¿Quiénes son esos nobles romanos que llevan al papa? Bueno, son figuras de los santos, que van a ser de sitial para el emperador divino. Todos los hombres nacidos de Adán hasta el final del mundo verán a Cristo y por una iluminación interior en ese momento comprenderán el bien y el mal que han hecho
aun cuando no habrá una enumeración vocal sucesivamente de todas las acciones de los buenos y los malos en ese primer encontrón, digamos, con lo que está comenzando a ocurrir. El Apocalipsis menciona un libro, y este libro es el libro justamente de las conciencias de todos los hombres. Es un solo libro, del cual abre el libro del Apocalipsis. Y entonces en ese momento comenzará, de una manera, una intervención divina, se entiende, ¿no es cierto? Comenzará este recuerdo de los actos de la vida. Y es por eso que ya se pueden ver, háganse una representación, ¿no es cierto? Ya se pueden ver los lamentos y la desesperación de los réprobos al comenzar a ver todo esto que se les viene encima. Todo lo que hicieron, todo lo que ellos prefirieron en vez del Rey Divino. Y sabiéndolo, porque son culpables, no lo olvidemos. Y llorando, con el corazón roto de angustia, gritarán, estos son los que eran objetos, es un texto bíblico, estos son los que eran objeto de nuestras risas y que juzgábamos dignos de cualquier oprobio, de los que decíamos que su vida era una locura y su muerte sería una ignominia. Sin embargo, miradlos elevados al rango de hijos de Dios, herederos como los santos. Hemos cerrado, pues el camino de la verdad, la luz de la justicia no nos alumbró y el sol de la inteligencia no brilló para nosotros. Es decir, ver al Rey, que se abran las conciencias por intervención divina, ver a los santos, a los resucitados gloriosos que vuelan a su encuentro, ver la pompa real, todo eso les va a traer a los condenados este recuerdo y se les hará realidad, se les hará patente todo lo que ellos sabían. Cada vez que pecaron, habían despreciado al Rey y a sus súbditos. Cada vez que pecaron contra el prójimo, burlándose de los cristianos, burlándose de los humildes, burlándose de los buenos cristianos, los malos cristianos. Y bueno, ahora comienza a hacerse realidad lo que se les había advertido. Veamos entonces los asistentes a este divino juicio presidido por Jesucristo. Ya sabemos, Jesús es el juez. Ya sabemos que Jesús es el juez. Ya sabemos que todos los hombres están presentes. Lo que no sabemos es qué rol van a cumplir los buenos, los santos, los elegidos en ese juicio. Serán juzgados, sí, pero vamos a precisar algunos aspectos. ¿Van a ser jueces ellos? Veámoslo ahora. Los apóstoles, los mártires, los doctores, la multitud de los justos. El libro del Apocalipsis dice, ¿no es cierto?, de una multitud innumerable, que no se puede contar, de los justos, que combatieron por el honor de Dios y los intereses de la fe, se unirán a su jefe para proclamar la verdad de sus sentencias y la equidad de su juicio. Entonces esto es muy importante porque es algo que no solemos tener presente. Solemos tener presente, si hemos hecho alguna reflexión o hemos hecho alguna lectura sobre el juicio final, a Cristo dando la sentencia y punto, ¿no es cierto? Pero veamos este aspecto que me parece apasionante. Ciertamente Él es el rey, el emperador, el que da la sentencia, el juez, con mayúscula. Pero está revelado que estos santos se asocian al juicio y hacen también las veces de juez con Jesucristo nuestro Señor. Y eso es una cosa maravillosa, entre otros motivos, porque es una muestra más de el catolicismo, ¿no?,
del sentir católico que Dios le quiso dar a toda la religión por él revelada. Ustedes saben, católico es universal, ¿no? Cristo mereció para nosotros la salvación, sí, pero nos hace a nosotros capaces de merecer también, ¿no? Mereciendo al aplicársenos los méritos de él. ¿Eh? Cristo muere en la cruz por la salvación de los hombres, sí, por supuesto, en primer lugar él, pero nosotros debemos morir también, ¿eh? Para ayudar a la salvación de los demás. Cristo sufre por la salvación de los hombres, sí, ciertamente, pero nosotros también debemos sufrir, y compartir nuestros sufrimientos, por la salvación de los demás. Suma y sigue. Y bueno, por supuesto, ¿no es cierto? Por eso entre Cristo y nosotros, y bueno, por supuesto está, ¿no es cierto?, la Santísima Virgen, que va a ser corredentora, que va a sufrir con Jesucristo, por nuestra salvación, y va a merecer con Jesucristo, para que nosotros podamos merecer. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es algo apasionante, precioso, y que nos muestra el rol magnífico de esta corte real. Los santos no son adornos, no son adornos en las iglesias. Los santos cumplen un rol fundamental, participan de la obra de la redención del mundo, y nosotros debemos participar de la obra de la redención del mundo. Entonces esto es una condena solemne, del protestantismo, de la herejía protestante, de las aberraciones de Lutero, Calvino y de todas las sectas que se dicen cristianas. ¿Qué oposición más absoluta al sentir católico? Veamos entonces algunos de los personajes que nombramos. En primer lugar, a la Santísima Virgen, que ya hemos hecho alguna alusión al respecto, pero dense cuenta, hemos dicho que no intercede en el juicio, se acaba todo, ha llegado el punto final, hemos dicho que se manifiesta, se hará manifiesto sus misericordias, ¿no es cierto? Pero la Santísima Virgen está allí. Imagínense, si los apóstoles van a juzgar, la Santísima Virgen, ¿cómo no va a juzgar? Si nuestro Señor Jesucristo inauguró en este mundo su reino, su reino, y este reino el que tenemos que servir nosotros, soldados del gran Rey del cielo tenemos que serlo, todos nosotros, y todos los hombres están llamados a serlo. ¿Qué rol cumple la reina? Un rol fundamental. Ella es la reina, es decir, después de Jesucristo no hay nadie más importante que su madre. Y todo estaba así figurado en la antigua ley, en la ley judaica del Antiguo Testamento. El rol fundamental de lo que llamaban la Gevirá, la madre del rey. La madre del rey es el personaje más importante del reino después del rey. Y aquí en el juicio, la Santísima Virgen está justamente al lado de su divino Hijo. Es el personaje más importante, después del juez con mayúscula que es su Hijo. Y él asocia a su madre a este juicio. Asocia a su madre a este juicio. Les leo aquí, porque es un tema, creo, impresionante. Lo siguiente dice aquí un teólogo. En el juicio final comparecerá la Santísima Virgen María, no para ser juzgada. En efecto, el juicio propiamente tal supone la discusión de los méritos y los deméritos del bien y del mal. En María Santísima no hay lugar para dicha discusión, porque todo en ella es absolutamente bueno. Tota pulcra es, amica mea et macula non est inte. Toda hermosa eres, oh María.
Ella es la Inmaculada. Ella ha vencido al dragón infernal en el mismo primer instante de su concepción. Y no ha hecho sino corresponder a la divina gracia desde ese mismo instante con el uso de razón que dice el sentir común de los doctores católicos, recibió a la Virgen Santa al momento de ser concebida en gracia, cuando fue concebida por sus padres, ¿no es cierto? Ella consintió esto, porque Dios le dio este privilegio del uso de razón, de tal manera de consentir a la plenitud de gracia, o si no, no se entiende la plenitud de gracia, ¿eh? No teniendo esta conciencia. Y desde ese momento no hace sino corresponder, y merecer, y merecer, y merecer, ¿eh? Y jamás de merecer, es decir, nunca merecer un castigo, eso es el demérito. Ella es la reina de todos los santos, porque es la reina del reino de Jesucristo. Entonces, claro, cuando uno tiene esto claro, cuando uno medita esto, cuando uno ve que en el juicio final ella está en el centro, al lado de su hijo, se dan cuenta que toda esta ideología modernista que ha comenzado a sembrar en el pueblo cristiano el escrúpulo, ¿no será que es demasiado el culto a la Virgen? ¿No será que le rezo demasiado a la Virgen? ¿No será que le estoy oscureciendo a Jesucristo? Por favor, ¿cómo usted le va a oscurecer algo a Jesucristo? Nunca amaremos demasiado a la Virgen Santísima y nunca la ensalzaremos demasiado como la ensalza a su Hijo Jesucristo, a quien debemos imitar. Y también debemos imitarlo en esto. Entonces, ella está en el centro. Ella está en el solio regio. Es la emperatriz del mundo. Ella es asociada al juicio final. Y su grandeza es única. Más grande que ella, solo Dios, como dice el canto famoso. Solo Dios y nada más que Dios. En María Santísima solo hay materia de alabanza. Entonces, la Santísima Virgen se va a aparecer aquí, en el juicio, en este momento solemnísimo de todo el aparataje real, de toda la pompa imperial que se va a hacer visible, para ser glorificada y recompensada según sus méritos, cuya inmensidad incomprensible a los mismos ángeles será manifestada a todos, porque dense cuenta que se va a hacer público no solamente los pecados de los hombres, sino que las virtudes de los hombres. Dice cuenta San Bernardo, dice que si Dios tuvo misericordia con Adán y Eva, fue porque Adán y Eva, una vez que pecaron, le pidieron a la Santísima Virgen misericordia. Le pidieron a Dios por los méritos de su divina madre, que les estaba anunciando que tuviera misericordia. Lo dice San Bernardo, el gran doctor Mariano. Entonces se va a manifestar en este momento solemnísimo las virtudes y los méritos de la Madre de Dios, para mayor alegría de sus siervos y para confusión de todos los réprobos, de todos los condenados que allí van a estar presentes y que van a ver a la Santísima Virgen. Si van a ver a Jesucristo, ¿cómo no van a ver a la Virgen? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Y no solamente esto, no solamente va a ser la glorificación de sus méritos, que ya después vamos a hacer un alcance al respecto, sino que la Santísima Virgen, ¿eh?, no solamente va a ser ensalzada y glorificada por todos, incluso por todos esos condenados y los demonios allí presentes, van a reconocerla a ella como la emperatriz del mundo, a quien debieran haber honrado, a quien debieran haber alabado y servido y amado con todo su ser, y no lo hicieron, sino que la Santísima Virgen aparecerá allí en su calidad de juez, porque si es reina, significa que tiene el poder de juzgar.
Es verdad que San Alfonso María Ligorio, en las Glorias de María, dice una cosa muy bonita, muy impresionante. Dice que Dios nuestro Señor, a su Divina Madre, a la Santísima Virgen, le dio toda su misericordia para que ella la administrara según su buen entender. Madre Santísima, ahí tienes mi misericordia. Y Dios se reservó su justicia. Y Dios se reservó su justicia. Ahora en el juicio final, Dios la asocia al juicio. Dios la asocia al juicio. Si los apóstoles, como vamos a ver ahora, con más detalle, tienen derecho al título de jueces, van a ser asociados al juicio, porque contribuyeron a la difusión del cristianismo. La Santísima Virgen María tiene derechos todavía mayores, porque dio al mundo al mismo Redentor, porque fue constituida en el cargo de corredentora de los hombres, porque fue hecha medianera de todas las gracias, por las cuales los santos llegan al cielo, por las cuales los apóstoles perseveraron y se salvaron, porque nadie se salva sin la intercesión de la Santísima Virgen, porque es la medianera universal de todas las gracias. Entonces, es algo espectacular, espectacular. Tan glorioso, tan grande, que una vez más, en el día del juicio mismo, la Virgen no intercederá ya. Pero dense cuenta que meditando esto, meditando el juicio final, meditando el rol de la Santísima Virgen el día del juicio final, tiene que, ojalá, hacer que muchos pecadores se arrepientan y que el anuncio de que la Virgen va a estar juzgando en el día del juicio y que ella es administradora de todas las misericordias de Dios antes del juicio, nos lleve a todos nosotros a invocarla con todo el alma, a pedirle la gracia del arrepentimiento, del perdón, de la perseverancia final para nuestra salvación eterna. Teniendo esto claro de la Santísima Virgen, la reina de este reino, de este imperio glorioso que durará eternamente, veamos ahora a los ángeles. ¿Qué rol cumplirán los ángeles? Antes de ver a los apóstoles, quiero que veamos a los ángeles. Los ángeles colaborarán con Jesucristo durante el juicio final, como siervos y mensajeros suyos. Esto es muy bonito y también muy, muy impresionante. Como siervos. ¿Qué es lo que van a hacer como siervos los ángeles en el día del juicio final? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que recojan de su reino todos los escándalos y a los agentes de la iniquidad. Como siervos del rey, dense cuenta la importancia del rol que van a cumplir los ángeles. Los justos resucitarán. Es Dios quien los resucita, ¿sí? Pero ya lo dimos cuando vimos el tema de la resurrección, como dicen los autores, de que los ángeles, nuestro ángel de la guarda en particular, ¿no es cierto?, recogerán el polvo de nuestro cuerpo, porque vamos a resultar con el cuerpo que recibimos nuestros propios padres. ¿Se acuerdan? Y bueno, dense cuenta ya los ángeles lo que están haciendo. Los ángeles, con nuestro ángel de la guarda iremos, los que nos salvemos, Dios mediante, iremos gloriosos a hacer compañía a la gran corte celestial que se instalará sobre el valle de Josafat, ¿no es cierto? Bueno, pero los demonios, ¿qué es lo que harán? Llevarán de las mechas arrastrando a los condenados, que también habrán resucitado, pero que no volarán, pero los llevarán con todo el odio que les tienen a sus discípulos, servirán a Dios.
también en eso, como lo sirven hoy día cuando Dios les permite que nos tiente. Pero no solamente los ángeles estarán de servidores del Rey eterno, del sumo emperador del mundo, sino que estarán como mensajeros. Dice en San Mateo, enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y y dice también en San Mateo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y los agentes de iniquidad. Eso quería también destacar este punto. Porque no es solamente que va a ser condenado el pecado, no es solamente que va a ser condenadas los errores, las ideologías que les nombraba, el liberalismo, el comunismo, el socialismo, todas las ideologías modernas anticristianas, ¿eh? Los errores religiosos, de las herejías, etcétera, sino que serán condenados los que los propusieron y no se arrepintieron, ¿se entiende? Los que los propagaron y no se arrepintieron, ¿se entiende? Siempre puede haber habido alguien que se arrepintió y murió reconciliado con la Iglesia Católica, con nuestro Señor. Bendito sea Dios, ¿no es cierto? Pero serán condenados los que murieron impenitentes en sus errores, en sus herejías. Porque si bien es cierto que hay que distinguir el pecado del pecador, en el juicio final ya no se puede distinguir el pecado del pecador para los condenados. Porque los que murieron en sus pecados se quedaron. ¿Se dan cuenta? Para los que se salvan, los pecados que hayan tenido, en el caso de los penitentes, serán distintos de ellos y darán gracias a Dios por las misericordias divinas. Pero en el caso de los condenados, de los que arden en el infierno, ellos están en sus pecados, en sus herejías, en sus errores. Y no hay que darle poca importancia a esas cosas, como desgraciadamente ocurre hoy en día en la iglesia. Son cosas abominables a los ojos de Dios. Y tienen que ser abominables también a los ojos nuestros. Tenemos que odiar el pecado, odiar el error, odiar la herejía. Y dicen los santos que es termómetro de nuestro celo por la gloria divina. Entonces se cuenta el rol de los ángeles. No solamente con la resurrección, sino con el llevar a los juzgados al lugar del juicio o acompañarlo en el caso de los elegidos, y ahí tener presente, ¿no es cierto?, manifestar a los agentes de iniquidad, dice. Es decir, a los que propusieron estas aberraciones. Veamos entonces ahora a los apóstoles. Veamos a los apóstoles, después de ver a la Virgen Santísima, de ver a los ángeles, veamos a los apóstoles. También en San Mateo 19:28, la otra cita eran de Mateo 13, 41, 42 y San Mateo 24, 31. En San Mateo 19:28, nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. También está en el Evangelio de San Lucas las palabras de nuestro Salvador 22, 29. Es decir, no cabe duda que los apóstoles tendrán un rol de primer orden en el juicio final.
Por eso es muy triste que se celebren las fiestas de los apóstoles y que la gente no tenga la devoción a los apóstoles, a menos que le tengan devoción a algún apóstol. Yo espero que por lo menos los que tenemos, eh, somos herederos a mucha honra, ¿no es cierto?, de la cristiandad hispánica, de todos los pueblos que conformamos el imperio católico español en su momento, seamos devotos del apóstol Santiago. Es el padre de nuestra fe. ¿Eh? El padre de nuestra fe. Fue el apóstol que evangelizó a nuestros antepasados en España y se apareció en América. Por lo menos hay 15 apariciones en América, imagínense. ¿Eh? ¿Cómo no vamos a ser devotos al apóstol Santiago? Está lleno de ciudades con el nombre de Santiago, porque los conquistadores y los misioneros eran muy devotos de él, claro está. Pero ojalá seamos devotos de San Pedro, lo lógico, el primer papa, ¿no es cierto? De San Andrés, de San Juan, el otro, el hermano, que es el hermano de Santiago del Mayor, el santo de Santiago, el nuestro, digamos, ¿no? De todos los apóstoles, de San Pablo. Entonces, ténganlo presente. Ellos van a juzgar al mundo en primera plana. Jesucristo, Rey de Reyes, el emperador divino. La Virgen Santísima a su derecha, Reina Emperatriz Divina. ¿Eh? Los apóstoles. Según el Nuevo Testamento, los apóstoles serán asociados al juicio final. Dice Santo Tomás que mediante una iluminación de los grandes santos, en primer lugar de los apóstoles, a los santos inferiores, y los pecadores serán iluminados en cuanto a los premios y los castigos que les correspondan. Así, los colaboradores de Cristo participarán plenamente de su triunfo y se mantendrán en una cierta jerarquía. Entonces, dense cuenta de esto, que es muy impresionante, es apasionante. ¿Por qué les digo esto? Porque dense cuenta, cuando Santo Tomás de Aquino estudia, y se lo llama el doctor angélico, el mayor doctor de la iglesia en pericia angélica, en toda la grandiosidad de los 9 coros de los ángeles. Pero se cuenta que Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, cuando habla de las jerarquías angélicas, de los 9 coros de ángeles, ¿qué es lo que dice? Y lo vimos, si no me falla la memoria, lo vimos cuando hablamos del cielo. Es de que los santos van a quedar, los santos hombres, los santos apóstoles, los santos doctores, los santos confesores, las santas vírgenes, etcétera, etcétera, van a quedar incorporados a las jerarquías angélicas. Es por eso que la redención del mundo, como cantan los santos, es más grande, ¿eh? El beneficio que Dios sacó es más grande que de no haber habido el pecado original. Imagínense el hecho mismo de que Dios se haya encarnado, que haya muerto por nosotros, que nos haya dado tanta gracia. Entonces dense cuenta una cosa que creo la comparación es de mucho interés. Si en el mundo de los ángeles, dejando a un lado los hombres, ¿no es cierto? El mundo de los ángeles más elevados, los serafines, los querubines, etcétera, ellos son los que iluminan a las jerarquías inferiores y van transmitiéndose la luz de los ángeles de arriba para abajo, hasta llegar a los más bajos de los ángeles, que son nuestros ángeles guardianes. Resulta que Dios, en el juicio final, al juzgar a los hombres y al asociar a los apóstoles al juicio y al asociar a los santos al juicio, subordinado a los apóstoles, porque hay una jerarquía. Los apóstoles, imagínense, ¿qué vamos a ser nosotros más grandes que San Pedro, o que nuestro padre Santiago, el apóstol? Vamos a estar por debajo si nos salvamos. Bueno, vamos a recibir la iluminación a través de los ángeles.
Y los apóstoles van a recibir la iluminación que van a transmitir. Y por supuesto, ¿de quién van a recibir la iluminación los apóstoles? No me digan de Jesús, porque es obvio que de Jesús, sino a través de la Santísima Virgen, medianera de todas las gracias. Van a recibir ellos la luz, ¿no? Esta luz, por la cual serán ilustrados, ¿no?, de los premios y de los castigos. Y es así, esta es la modalidad a través de por la cual los elegidos, los que se salvan, van a participar plenamente del triunfo de Cristo. Porque se cuenta quién va a estar más abajo de todo ahí en el Valle de Josafat. De los que están condenados, ellos van a recibir la iluminación de su condenación, como recibieron la iluminación de todos sus pecados y de las repercusiones que tuvieron todos sus pecados. Y bueno, por el lado de los buenos, ¿no es cierto?, se transmitirá ¿eh?, las consecuencias de la virtud, ¿no?, o del arrepentimiento que tuvieron los santos arrepentidos, los santos penitentes, ¿no?, las sentencias que cada uno recibió y por qué las recibió. Y se asociarán al triunfo y todos estarán con la unanimidad más absoluta respecto de la justicia de esta sentencia. Y esta presencia de los apóstoles, a los cuales les reitero, ténganle mucha devoción, prácticamente en la liturgia tradicional, ¿eh?, siempre hay que aludir a la liturgia tradicional, que le voy a hacer en la realidad de las cosas, así está relacionado con la doctrina tradicional. En la liturgia tradicional prácticamente, si ustedes ven, pueden sacar de los 12 meses del año, las fiestas están repartidas en los 12 meses, prácticamente. Prácticamente, casi, casi. Si no me falla la memoria, no sé si hay alguna cosilla un poquito compleja, pero en todo caso, como hay algún santo que tiene varias fiestas, la cosa queda perfecta. Entonces, la presencia de los santos apóstoles tiene gran relevancia en esto. Dice, digamos, que les pagará el 100 por 1 y la vida eterna. Y la vida eterna, el 100 por 1. Dense cuenta que los apóstoles fueron confirmados en gracia. Confirmados en gracia. Por eso es imposible que después de Pentecostés algún apóstol haya cometido pecado mortal. Los que sostienen eso están equivocados. Como también es falso lo que dicen muchos equivocados, ¿se entiende?, de que los apóstoles perdieron la fe. No, el único que perdió la fe con el misterio de la redención, con la muerte de Cristo, fue Santo Tomás. Es el único que perdió la fe. Y por eso él reparó con tanto afán y terminó en la India. ¿eh? Pero los apóstoles no perdieron la fe, salvo Santo Tomás. Sí pecaron, como San Pedro, que duda cabe, ¿no es cierto?, pero no perdieron la fe. Entonces, la grandeza de los apóstoles se entiende, claro está. Y después de la Virgen Santa, la Virgen y San José, obviamente, la Virgen y San José son esposos, ¿no es cierto?, es el Padre adoptivo Jesucristo, que está ahí presente también, si están todos los santos, no lo olvidemos, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de los, digámoslo así, de los cuerpos, digamos, de las corporaciones, digamos, que hay en el juicio, por órdenes, por jerarquía. Entonces, aparte de los que pertenecen a la unión hipostática, esa es la manera más exacta de hablar. Aparte de los que pertenecen al orden hipostático, en primer lugar la Santísima Virgen, ¿no es cierto?, San José, San Joaquín y Santa Ana, San Juan Bautista, que están ahí todos, digamos, en el núcleo central, al lado de Jesús y de la Reina, está entonces el coro de los apóstoles. Este coro de los apóstoles con esta santidad extraordinaria, con esta misión extraordinaria, ¿no?, que van a juzgar al mundo. Es una grandeza simplemente impensable para los hombres. Y
Y después los otros santos. Saludamos a los otros santos. Aquí los doctores hacen varios alcances de mucho interés, que ojalá nos aprovechen. Los cristianos santos no serán juzgados, sino que serán asociados al juicio como asesores. Eso lo vamos a ver después, hoy día no alcanzamos ya, pero lo vamos a explicar en la próxima ocasión de Dios mediante. Y Santo Tomás le aplica, digamos, este texto, que se le aplica a los apóstoles, porque hay otros que aluden a los santos en general, también en esta línea. En la carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 y siguientes, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros, vosotros, le está hablando a los cristianos, que se supone que deben ser santos, que por eso que debemos ser santos, si no, no nos salvamos. Y no se olviden que la santidad comienza por el hecho de vivir en gracia de Dios. No nos hagan una idea distorsionada de la santidad, digamos. El que está en gracia de Dios, en gracia santificante, ya comenzó a ser santo. Por supuesto, le falta mucho para alcanzar la santidad perfecta. Esa es la gran diferencia, por eso hay purgatorio, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos que esforzarnos aquí en la tierra. Pero dice San Pablo, y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cómo no las cosas de esta vida. Dese cuenta entonces, los santos, que se supone que deberían ser todos los cristianos, todos los santos, todos los cristianos que se salven, van a ser jueces en el día del juicio. Unos dicen, y aquí hay alguna discusión, no hay que poner discusiones donde no las hay, que le encanta a los modernistas, a los teólogos supuestamente modernos, poner discusión donde no la hay. Pero hay cosas en las cuales hay discusión, efectivamente, entre los doctores de la iglesia, entre las escuelas teológicas ortodoxas, tradicionales, verdaderas, y que esa libertad, mientras la iglesia se la reconoce a los doctores, a los grandes teólogos, evidentemente, que lo hace con toda sabiduría, justamente en vistas a promover el desarrollo doctrinal, al conocimiento más profundo de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, ¿a qué santos se refiere? ¿Quiénes son estos santos cristianos que están allí juzgando? Unos dicen, un sentir muy interesante, unos dicen son todos los santos canonizados por la iglesia. Porque indudablemente hay una diferencia, ¿no? Les digo, sí, la santidad comienza viviendo en gracia de Dios. Sí, pero los santos canonizados por la iglesia, con esa sentencia infalible de la iglesia, dense cuenta que no solamente han vivido en gracia de Dios, sino que esa gracia de Dios le han sido tan fieles que han practicado heroicamente las virtudes. Cosa que es muy probable que, ninguno de los que estamos hablando lo hayamos hecho. Y por eso quizás nunca lleguemos a ser canonizados. Sería una pena, ¿no es cierto?, que no practiquemos las virtudes heroicamente. Pero todos estamos llamados a hacerlo. Por eso el purgatorio. Entonces dense cuenta, algunos dicen, no, esto de los santos que juzgarán, hay que entenderlo de una manera un poco más restrictiva, digamos. Son los santos canonizados. Bueno, en la tradición eclesiástica está el libro en el que se rezan, ¿no es cierto?, todos los sacerdotes, qué sé yo, en los monasterios, qué sé yo, donde se celebra la liturgia tradicional, se reza en el oficio de prima, eh, el martirologio, siempre, y todos los días hay muchos santos, y no es, a veces celebramos un santo, es, digámoslo así, el más relevante, el más importante del día, pero hay una colección de santos de ese día, y todos los días tienen una colección de santos que están canonizados. Otros dicen,
No, es más amplio todavía estos santos que van a juzgar al mundo. Son los santos que practicaron la pobreza voluntaria por amor a Jesucristo. Es decir, en primer lugar y sobre todas las cosas, los religiosos. Y esto es algo muy, muy, digamos, que tiene muchos partidarios, digámoslo así. ¿Eh? Los santos religiosos, aunque no estén canonizados, que practicaron por el voto de pobreza voluntaria, un voto que se hace acerca de un consejo, no todos los cristianos tenemos que hacer voto de pobreza, pero ellos, por un exquisito amor hacia Dios, dieron un paso más, no se contentaron con el consejo de pobreza, sino lo que quisieron obligarse a practicarlo, por el voto de pobreza. Es por eso que les he dicho en otras pláticas, ¿no es cierto?, que se trata de un estado de perfección, en función de la santidad a la cual aspiramos, debemos aspirar todos. Los religiosos tienen unas ventajas por abrazar un estado que está todo hecho para la santidad, para facilitar la santidad. Bueno, entonces muchos teólogos dicen, son los religiosos los que van a juzgar el mundo asociados a los apóstoles. Los religiosos. Otros agregan que no solamente ellos, sino que todos los ministros de Cristo que continuaron su obra redentora y santificadora con toda fidelidad. Ahí entrarían todos los sacerdotes, los obispos, que fueron fieles, ¿no es cierto?, y se abocaron a hacer una prolongación viva de Jesucristo, que eso es lo que debieran ser, ¿no es cierto?, debiéramos ser nosotros los sacerdotes. Y por eso hemos recibido el poder de absolver de los pecados, ¿no es cierto?, y de realizar el santo sacrificio de la misa, que es la aplicación de los méritos de la sangre preciosa de Cristo, del Calvario, aquí, hoy, ahora, en nuestros altares. Entonces, es muy impactante, ¿no les parece? Y se agrega lo siguiente. Todos los justos, de una manera o de otra, digamos, es algo muy misterioso todo esto, como se podrán imaginar. Todos los justos, de una manera u otra, a causa de su unión íntima con Cristo, por eso están salvados, están salvados, pronunciarán con él el veredicto de condenación contra los impíos, haciendo suya la sentencia del Señor. Dense cuenta. La sentencia hacia los malos. Todos los que se salven, al menos participarán en la sentencia hacia los malos. Y será justísimo. ¿Qué duda cabe? Si Dios es infinitamente justo. Por supuesto, ¿no es cierto? Ya decíamos que Jesucristo es el juez con mayúscula, porque es propio del rey el acto de juzgar. Juzgará él por su propia autoridad y en cambio los santos intervendrán en la transmisión de la sentencia dictada por el juez supremo. En este sentido se dice que participan del acto condenatorio, comunicando el veredicto, la sentencia a los réprobos, a los condenados para siempre. No se ha purificado bien, está en gracia de Dios, por eso no merece la condenación. No se olviden que el único que merece la condenación es el que está en desgracia de Dios. Es decir, que no tiene su alma en el estado de gracia santificante. No hay otra manera de condenarse sino esa, estar sin la gracia santificante que la ha perdido por un pecado mortal. Entonces, en este caso, se está poniendo de que alguien está en gracia de Dios, él está con la gracia santificante en su alma, por lo tanto es hijo adoptivo de Dios, por lo tanto, digamos, le corresponde el cielo, pero el problema es que no ha hecho suficiente penitencia.
Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Y lo repetimos. Bueno, serán tales las tribulaciones del último momento, será tal la impresión de todo lo que ocurra en los últimos instantes, y será tal el fuego purificador del momento, que ese fuego purificador será el paso, digamos, por el purgatorio, será mucho más fugaz, será mucho más rápido, pero será mucho más intenso. Esa es la respuesta que dan los doctores de la iglesia, para la situación que se nos presenta, para que vean que las preocupaciones han sido consideradas también por los teólogos. Igual que, dense cuenta, la Santísima Virgen es la reina, ¿no? Es reina de una manera especial, por ser la madre del Verbo encarnado. ¿eh? Eh, y ella está allí presente participando de esa potestad judicial. Pero noten ustedes que dijimos que los apóstoles también juzgan, ¿eh? Que Jesucristo los anunció que ellos juzgarían a las 12 tribus de Israel. Bueno, entre los apóstoles y la Santísima Virgen está San José indudablemente, ¿eh? Por su rol único en la salvación del mundo. Sin lugar a dudas, en el cielo, San José ya no está casado con la Virgen, ¿eh? Porque el matrimonio, acuérdense, dura hasta que la muerte los separe. Y nuestro Señor no ha dado ninguna excepción al respecto. Lo que no quiere decir de que San José no esté unido a la Santísima Virgen en el cielo y que sea el santo más encumbrado de todos los santos, porque justamente por la misión que recibió de Dios, ¿eh? Le tuvo que dar las gracias apropiadas para estar a la altura de ser esposo de la Santísima Virgen. Y por lo tanto, siendo ella más santa que él, eso no cabe duda, ¿eh? Él está por debajo de su santidad, pero por encima de la santidad de los demás, para ser digno de la Madre de Dios. Entonces, ¿con esto qué quiere decir en relación al juicio? Y bueno, si Santo Tomás insiste de que el hecho de ser juez con mayúscula, ¿no es cierto? El juez en primer lugar de todos los jueces, quiere decir que tiene el derecho a pronunciar sentencia, el derecho a juzgar. Eh, Tiene el derecho a tomar decisiones frente a las acciones de los súbditos, frente a las acciones de los hombres, que por ser criaturas, por el solo hecho de ser criaturas, somos sus siervos, somos sus esclavos. Entonces, él da la sentencia por propia autoridad, por propio derecho. Entonces, digámoslo así, ¿no es cierto? Jesucristo da la sentencia, sentencia a la cual la Virgen Santísima se asocia, y Jesús la asocia a ella, sentencia que la Virgen le comunica a San José, y que San José la comunica a los demás. Porque dense cuenta, es por un proceso de iluminación, dice Santo Tomás. Se va transmitiendo la sentencia. Va bajando la sentencia. San José se la comunica, si quieren ustedes, para hacerlo más gráfico, a San Joaquín y Santa Ana, que pertenecen al orden hipostático, porque sin San Joaquín y Santa Ana no hubiese existido la Santísima Virgen. Por eso pertenecen al orden hipostático. Y de San Joaquín y Santa Ana a San Juan Bautista y a los apóstoles. Entonces, San José está en el juicio juzgando, sí, asociado al juicio, comunicando la sentencia. Y noten ustedes, eh, entre otras cosas de las muchas que se podrían decir al respecto, digamos, la importancia de San José para nosotros, porque los santos dan varios indicios de signos de predestinación a la gloria. Y uno de ellos es la devoción
por supuesto, ¿no es cierto? Faltaba más, a la Santísima Virgen, pero también la devoción a los ángeles, al mismísimo Arcángel San Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial. Bueno, cuanto más, ¿no es cierto?, al glorioso San José. Así que sean muy devotos de San José para que la noticia que nos comunique San José desde el alto trono del imperial que va a dar sentencia sea favorable a nosotros. Por eso es patrono de la buena muerte. La próxima eso, porque ya es entrar en altas complejidades. ¿Ah? Pero evidentemente ya con el sentir que hemos aludido, ya nos podemos dar cuenta de que el hecho de haber despreciado las cosas de la tierra por amor a Jesucristo, y estamos hablando por supuesto de los religiosos que se salvaron, obviamente, ¿no es cierto? Si un religioso también se puede condenar. Es más difícil que se condene, pero se puede condenar. Pero para no dejar sin ninguna respuesta, ¿eh? Evidentemente que es muy favorable la situación de los religiosos en el juicio, por lo mismo que ellos despreciaron las cosas de la tierra. Y no va a ser tan favorable el juicio, aunque se salven, los que vivieron enfrascados en las cosas temporales, dice Santo Tomás. Entonces, es un motivo más, si se quiere, para animarse a renunciar a las cosas de la tierra y seguir a Jesucristo en la pobreza y castidad y obediencia voluntaria, por los 3 votos que constituyen a alguien en la vida religiosa en estado de perfección. Porque tiene que tener ventajas, tiene que tener ventajas, ciertamente. No solamente en este mundo, sino que en el otro. Y bueno, si es más fácil ser santo, si es más fácil asegurar la salvación con la vida religiosa, y bueno, significa que en el juicio final va a ser más fácil estar entre los que juzgan y no entre los que recibirán sentencia de condenación. Así que ánimo, las chiquillas que estén interesadas, hablen con las hermanitas. Si se sienten atraídas por esa boca, por las hermanas, digamos, por la dedicación de las hermanas. Hay muchas órdenes religiosas, ya se entiende, ¿no es cierto? Siempre siguiendo el llamado de la gracia. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos, et maniat semper. Amen.